la salvación conforme al plan de Dios. Lección 1. ¿Qué significa la salvación completa? ¿Por qué y de qué necesitamos ser salvos? ¿En qué nos introduce la salvación? ¿Por qué Dios desea salvarnos? ¿Y por qué solo Él puede hacerlo? ¿Cómo nos salva Él? ¿Y qué necesitamos hacer para ser salvos? Las respuestas a estas y a muchas más preguntas las encontrará en este mensaje, en el cual haremos una exposición a fondo acerca de la salvación de Dios. En esta primera lección abarcaremos algo que quizás usted nunca haya escuchado antes, algo que aconteció en la eternidad pasada. El plan de Dios en la eternidad pasada. La epístola a los Efesios nos dice que antes de la creación, cuando Dios estaba solo, Él tuvo un beneplácito, un deseo en su corazón, y que conforme a este, trazó un plan conforme a su voluntad. Esto es a lo que la Biblia llama el propósito de las edades, o el propósito eterno, según Efesios 3:11. Dios, a su vez, dispuso la manera de llevar a cabo este propósito eterno. Según la Biblia, esta administración o procedimiento es la economía de Dios. Leemos en 1 Timoteo 1, verso 4, Efesios 1:10, Efesios 3:2. Por lo tanto, la Biblia nos revela que en la eternidad pasada, Dios tuvo un propósito eterno según su beneplácito, y que conforme a este, trazó una economía, una administración para cumplir su propósito. El beneplácito de Dios. ¿Qué significa la expresión el beneplácito de Dios? Esto simplemente se refiere a lo que agrada a Dios y lo hace feliz. Así como nosotros hacemos las cosas que nos placen y nos hacen felices, también Dios hizo todo según su beneplácito. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Según su beneplácito. Su propósito consiste en obtener un grupo de personas, un hombre corporativo creado a su imagen y semejanza. Dios desea que este hombre corporativo sea lleno de Él como vida para que lo exprese, y que tenga su autoridad para que lo represente. El propósito de Dios es eterno, porque fue planeado por Dios antes de que el tiempo existiera, y porque nunca cambiará. ¿En qué consiste la economía de Dios? Es decir, ¿de qué manera cumple Él su propósito? Dios logra su propósito de obtener este hombre corporativo, impartiéndose como vida en él. A no ser que se imparta en el hombre, Dios jamás logrará su propósito. El enemigo de Dios. Sin embargo, antes de que Dios lograra su propósito, Satanás, el enemigo de Dios, se introdujo para engañar y usurpar al hombre, inyectándole su propia vida y naturaleza pecaminosa. De esta manera el hombre cayó en una condición lamentable, con una naturaleza pecaminosa, lo cual lo arruinó, impidiéndole participar en el propósito de Dios. La salvación que Dios efectúa. Sin embargo, Dios jamás puede ser derrotado. A pesar de que el hombre cayó, frustrando así el plan de Dios, Él continuó amándolo y no cambió su propósito. Dios tuvo que intervenir para salvar al hombre y llevar a cabo su propósito eterno. Y esta acción de Dios es la salvación completa que Él efectúa. Dios eligió y predestinó a muchos para que fueran sus hijos.
Lectura bíblica. Efesios 1, versos 4 y 5, Romanos 9 a 1, versos 1 al 13, Romanos 8, 29, Juan 8, 44, Juan 1, 12. Dios eligió para cumplir su propósito eterno. Dios necesitaba crear al hombre, pero antes de crearlo, debía elegir de entre billones de hombres a algunos para que fueran sus hijos. Así que, antes de iniciar su creación, Dios escogió a algunos. ¿Cómo podemos aseverar esto? La Biblia nos lo dice en Efesios 1:4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Esto quizás lo lleve a preguntarse: ¿por qué me escogió a mí y no a otro? Él lo escogió a usted porque Él así lo quiso, porque fue su beneplácito hacerlo, y no porque usted fuera bueno o estuviera muy capacitado. Este versículo también nos dice que nos escogió en Él, en Cristo, no porque fuéramos algo en nosotros mismos. Según lo que la Biblia llama la presciencia de Dios, Dios supo cuándo, dónde y de quién naceríamos. Romanos 9:11 presenta como ejemplo la historia de Jacob. Antes de que Jacob naciera, aún antes de que tuviera la oportunidad de hacer bien o mal, Dios lo escogió en lugar de su hermano Esaú. Lo mismo sucedió con nosotros. ¿No es esto maravilloso? La salvación completa que Dios efectúa. La elección de Dios es la primera bendición que Él nos otorgó. Y todos debemos estarle profundamente agradecidos. Después de escogernos, Dios nos predestinó para que fuéramos sus hijos. Predestinar significa marcar de antemano con cierto propósito. Dios puso su marca sobre nosotros aún antes de crearnos, para indicar que éramos suyos. ¿Puede verse alguna marca a usted? Por supuesto que no. Pero Dios sí la ve. Y Satanás también. Dios sabe, Satanás sabe, e incluso los ángeles saben que fuimos escogidos y marcados por Dios de antemano, con el fin de contener a Dios y expresarle como sus hijos. Nuestra experiencia nos ha mostrado que no importa si nos interesa o no ser sus hijos, Dios llevará a cabo su propósito con nosotros hasta llevarnos a su meta. La filiación es la meta de la elección de Dios. La meta de la elección y la predestinación de Dios es la filiación. En la Biblia la palabra filiación principalmente tiene dos significados: la madurez en la vida divina y la posición de heredar todo lo que Dios es. Un niño puede tener la vida de su padre, pero debido a su condición de niño, no está capacitado para heredar todo lo que su padre posee. Solamente cuando haya crecido y madurado, podrá recibir la herencia. Lo mismo sucede con nosotros. Dios nos escogió para que fuéramos sus hijos, maduros y llenos de la vida divina. Posiblemente usted tenga la vida divina del Padre, la cual lo constituye en su Hijo. Sin embargo, Dios no solo lo escogió y predestinó para que fuera simplemente su Hijo, sino para que llegara a ser un hijo plenamente maduro en la vida divina, pues sólo así
usted será apto para heredar todo lo que Dios es y ha obtenido. Todos debemos recibir su vida y agradecerle por habernos escogido. Solo su vida en nosotros nos capacitará para llegar a ser sus muchos hijos, crecer en Él y expresarlo. Después de la caída del hombre, todos llegamos a ser pecadores e hijos del diablo. Juan 8:44. Pero a pesar de este hecho, Dios nos escogió para que llegásemos a ser sus hijos. ¡Cuán maravilloso es esto! Aunque hoy no nos veamos iguales a Él, confiamos en el hecho de que Él nos eligió. Y que un día seremos los muchos hijos de Dios maduros, llenos de su vida y de su autoridad, para expresarle y representarle. En la actualidad, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es la expresión única de Dios, y la Nueva Jerusalén lo será en el futuro. Lección 3. La meta de Dios es obtener un hombre corporativo. Lectura bíblica, Efesios, versos 9 al 11. Y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Antes de continuar, necesitamos ver algo de suma importancia que nos ayudarán a entender mejor la salvación completa que Dios efectúa. La meta de la salvación de Dios no es obtener muchos individuos salvos, sino un hombre corporativo. ¿Qué es un hombre corporativo? Todos los hombres son individuos, es decir, son independientes uno del otro. ¿Cómo puede darse tal cosa como un hombre corporativo? La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Como vimos en la lección pasada, todos los hijos de Dios tienen la vida de Dios. En realidad, esta vida no es una cosa, sino una persona. Esta vida es Dios mismo. Tener esta vida significa que tenemos a una persona viviente en nosotros, al propio Dios viviente. Cuando todos estos individuos son llenos del único Dios viviente, llegan a ser un Dios hombre corporativo y dejan de ser muchos individuos. Así, todos ellos llegan a ser las muchas partes de este hombre corporativo, los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Tomemos nuestro cuerpo como ejemplo. Dentro de nuestro cuerpo existe una sola vida, una persona. Cuando usted va a la escuela, va toda su persona. Al hacer algún trabajo, toda su persona lo hace. Todo lo que usted hace, lo hace en unidad. Porque dentro de usted no hay dos personas, sino una. La salvación completa que Dios efectúa. Efesios 1, versos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué podemos decir con relación a Dios? Él también está en unidad, y su propósito es ser expresado en esta unidad. Cuando todos estos individuos lo reciben como vida, llegan a ser uno con Él, y a esto se le llama la Iglesia, el cuerpo de Cristo. En la eternidad futura, este grupo de personas constituirá la Nueva Jerusalén.
A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del hombre corporativo, el cual alegra el corazón de Dios y cumple su deseo. Efesios 2:10. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si leemos Efesios 3:9-11, veremos que la Iglesia no es una entidad que simplemente surge cuando mucha gente individual es salva. No. En lugar de esto vemos que la Iglesia fue planeada desde la eternidad pasada. Fue con miras a la Iglesia que muchas personas fueron salvas. Luego, en el tiempo y mediante nuestra salvación en Cristo, la Iglesia se produjo para expresar a Dios, según Apocalipsis 21 y 22. La Iglesia continuará en la eternidad como la meta eterna y la morada de Dios. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es un pueblo lleno de Dios como su vida. No son muchos individuos ocupados con sus propios intereses, sino más bien son personas que están siendo llenas de Dios como vida y que juntamente con Él están siendo edificadas. Al vivir en esta única vida, llegan a tener la imagen de Dios. Así, ellos llegan a ser la única expresión de Dios y aquellos que le representan con su autoridad. La obra maestra de Dios. La Iglesia, como hombre corporativo, es la más maravillosa de todas las obras de Dios en su creación. Efesios 2:10 nos dice que la Iglesia es la obra maestra de Dios. Ni aun los cielos con todas sus maravillas, ni la tierra en toda su belleza, pueden compararse con la Iglesia. La Iglesia es lo que Dios se propuso obtener desde la eternidad. Es el producto de su economía y el deseo único de su corazón. Para ver nuestro progreso espiritual es importante que nos hagamos algunas preguntas. Primero, ¿cuál es el significado de la expresión un hombre corporativo? ¿Cómo es posible que tantas personas individuales lleguen a ser este hombre? 2. ¿Cuáles versículos de Efesios nos dicen que la Iglesia no surgió simplemente porque muchas personas fueron salvas, sino que fue planeada conforme a su plan eterno? Tercero, compare lo que la mayoría de las personas piensan al escuchar la palabra Iglesia con la revelación que nos da Efesios acerca de ella. ¿Tienen estos dos puntos de vista algo en común? Lección 4. Dios creó al hombre como un vaso tripartito. Lectura bíblica. Génesis 1, verso 26. Romanos 9 versos, 21 al 23. Primera a los Tesalonicenses 5, verso 23. Génesis 2, verso 7. Mateo verso 22, 37. Efesios 3, verso 16. Primera de Pedro 3, verso 4. Juan 3, verso 6. En esta lección hablaremos de dos aspectos. Primero, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Segundo, que el hombre es un vaso hecho para contener a Dios. En ese sentido, el hombre está formado por el cuerpo, el alma y el espíritu. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Primero, la Biblia nos dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En este versículo vemos que Dios creó al hombre diferente de todas las demás criaturas. Todas las criaturas fueron creadas según su propia especie. Únicamente el hombre fue creado conforme a la especie de Dios. ¿Pueden ver cuán cerca está el hombre de Dios? Podríamos ilustrar esto con un guante. El hombre es para Dios lo que el guante es para la mano. El guante se fabrica en forma de una mano, a fin de que ésta pueda entrar en él. De igual manera, el hombre fue creado según la imagen de Dios, y conforme a su semejanza, para que Dios pudiera entrar en él. ¿Puede ver ahora cuán maravilloso es usted? Solo usted, de entre toda la creación de Dios, fue hecho de tal forma maravillosa. Esto hace de usted una persona muy importante en el universo. Usted fue creado como un vaso a la imagen de Dios para contenerle y expresarle. Esto no fue un accidente ni un producto de la evolución. Por el contrario, fue algo planeado por Dios en la eternidad pasada y llevado a cabo en su creación, para el cumplimiento de su propósito eterno. El hombre es un vaso hecho para contener a Dios. En segundo lugar, la Biblia nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza como un vaso. Romanos 9, versos 21 a 23. El propósito de un vaso es contener algo. Una botella puede contener agua. Esta es su función o propósito. Asimismo, el hombre fue hecho para contener a Dios. Desde luego, no somos vasos simples, sino vasos con tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Por eso, podemos decir que el hombre es un vaso o un ser tripartito. Hablemos del cuerpo. La primera parte del hombre es su cuerpo, que es la parte física. Dios creó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Génesis 2, verso 7. Podemos vivir en la tierra gracias a nuestro cuerpo físico. Con él podemos tocar, ver, oler y oír las cosas que nos rodean. Por ejemplo, mientras usted oye esta lección, necesita tomar nota y hace uso de sus manos para escribirlo. El alma. El alma es la parte psicológica del hombre. Es su yo, es decir, su persona o personalidad. El alma se compone de tres partes u órganos, a saber, la mente, la parte emotiva y la voluntad. Para entender esta lección, usted necesita usar el órgano de su mente. Al leer, tal vez se sienta emocionado al saber que ha sido creado a la imagen de Dios y desee conocer más sobre esto. Esta es su emoción siendo animada. Además, cuando decide leer la Biblia para conocer más sobre Dios y el hombre, usted está ejercitando su voluntad. El alma es la parte que Dios creó en el hombre para que éste le pudiera conocer y amar, y así volverse a él para ser saturado por él y expresarle. El espíritu. El espíritu es la parte más profunda del hombre. La Biblia también lo llama el hombre interior, Efesios 3:16, y el hombre interior escondido en el corazón, 1 Pedro 3:4, debido a que el espíritu es la parte más profunda y difícil de conocer. De entre todas las criaturas, solo el hombre fue creado con un espíritu. La función de nuestro espíritu es tocar a Dios y recibirlo. ¿Sabía usted que no solo tiene un cuerpo y un alma, sino también un espíritu? Tal vez nunca haya pensado en esto. Si usted jamás ha ido a Dios, nunca ha tenido que usar su espíritu.
Usted necesita su cuerpo y alma para existir como ser humano. Pero si nunca ha ido a Dios, jamás ha usado su espíritu. Así como nuestros oídos sirven para escuchar los sonidos y nuestros ojos para ver los colores, nuestro espíritu es el órgano con el cual podemos recibir la vida de Dios y ser uno con Él. ¡Aleluya! Cuán maravilloso es el espíritu humano que Dios creó dentro de nosotros. Con nuestro espíritu podemos tocar a Dios y contenerle a fin de expresarle en la tierra. Esto es lo que hace feliz a Dios y cumple su propósito eterno al haber creado al hombre. ¿Tiene usted algunos amigos que no conocen al Señor o que afirman que Él no existe? Esto se debe a que nunca han usado su espíritu para tener contacto con Dios. Ellos son como un hombre ciego que no cree que los colores existen porque nunca los ha visto. De igual forma, algunos no creen en Dios porque nunca han usado su espíritu para tocarle. Quizás sepamos cuidar bien nuestro cuerpo y darle el uso apropiado. Tal vez vayamos a la escuela para desarrollar más nuestra capacidad intelectual. Pero si deseamos ser aquellos que están en completa armonía con el propósito de Dios, necesitamos aprender a usar nuestro espíritu para tocarle, recibirle y contenerle. Ahora, desarrollaremos algunas preguntas para nuestro avance espiritual. 1. ¿Cuáles son las dos maneras en que el hombre es diferente de las demás criaturas de Dios? Segundo, Romanos 9. Nos dice que Dios hizo al hombre como un vaso. ¿Por qué la Biblia describe al hombre de esta forma? Tercera, enumere las 3 partes del hombre y sus funciones. Dé ejemplos de cómo usted usa cada parte. Cuarta, escriba una lista de 7 recipientes de su casa y describa el contenido de cada uno. 5. ¿De qué forma nos muestra esto que el hombre es el vaso de Dios? Lección 5. El árbol de la vida y el río representan a Dios como vida para el hombre. Lectura bíblica. Génesis 2, verso 9 y 10. Juan 1, verso 4. Juan 14, verso 6. Juan 10, verso 10. Juan 6:57. Juan 7:37 al 38. Y Apocalipsis 22:1. El hombre fue puesto en el huerto de Edén. Dios plantó un hermoso huerto y puso allí al hombre que había creado. Había muchos árboles frutales buenos para comer, y en medio del huerto se hallaba el árbol de la vida, junto a un río. Luego, Dios puso al hombre enfrente de este árbol. En aquel entonces, ¿cuál era la necesidad primordial del hombre? ¿Necesitaba acaso un trabajo a fin de ganar dinero para su sustento? Ciertamente que no. Dios le había provisto todo lo que necesitaba para vivir. ¿Le dijo Dios que hiciera el bien y que fuera bueno? No, Él simplemente lo creó y lo puso en el huerto frente al árbol de la vida. Debemos recordar cuál fue el propósito por el cual Dios creó al hombre. Si deseamos saber cuál era su necesidad básica, Él no fue creado para ganarse el sustento, ni para ser bueno o hacer el bien. No. Fue creado para expresar la imagen de Dios al ser lleno con la vida divina. Por lo tanto, la necesidad primordial del hombre era recibir a Dios como su vida.
El árbol de la vida estaba en el centro del huerto. Puede ser que haya escuchado acerca del huerto de Edén, pero ¿podría decir cuál era el aspecto más sobresaliente de dicho huerto? No piense que era su belleza y placer. Más bien, era el árbol de la vida que estaba en medio del huerto, ya que este árbol representa a Dios como vida para el hombre. El huerto de Edén no solo era un lugar hermoso, sino un lugar en el cual el hombre podía recibir a Dios y ser lleno de Él, a fin de cumplir su propósito eterno y darle entera satisfacción. La vida que expresa a Dios. Aunque el hombre había sido creado a la imagen de Dios y conforme a su semejanza, era imposible que expresara a Dios si primero no lo recibía como vida. No era suficiente tener solo la forma exterior, su imagen y su autoridad. Era necesario que el hombre recibiera la vida de Dios a fin de expresarlo y representarlo. Si no tenemos la vida divina, somos totalmente incapaces y estamos descalificados para expresar y representar a Dios. Un foco es un buen ejemplo de esto. El foco fue hecho para brillar y expresar la electricidad. Pero si la electricidad nunca entra en el foco, éste jamás cumplirá su función. Sucede igual con el hombre. El hombre es un foco, creado para expresar a Dios, la luz divina. Pero para que esto suceda, la electricidad divina, la vida de Dios, debe entrar en él. No es suficiente con haber sido creados a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Si verdaderamente deseamos expresar a Dios, necesitamos recibir la vida divina en nuestro ser. El árbol de la vida representa a Cristo. Leamos ahora Génesis 2, versos 9 y 10. Después de crear al hombre, Dios no le pidió que hiciera el bien, ni que se esforzara por expresarlo. En lugar de esto, lo puso frente al árbol de la vida, para que participara de él como vida. La única manera en que el hombre podía tomar a Dios y que Dios entrara en él era comiéndole. En el Nuevo Testamento se nos dice que el árbol de la vida representa a Dios encarnado en Cristo. Juan 1:4 dice, «En Él estaba la vida». En Juan 14:6, el Señor Jesús dijo que Él era el camino y la realidad y la vida. En Juan 10:10, el árbol de la vida y el río. Él dijo que había venido para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. En Juan 6:57, el Señor Jesús nos dijo que le comiéramos. Todos estos versículos nos muestran que Jesucristo es vida para el hombre, y esto mismo es lo que el árbol de la vida representa. ¿No es esto maravilloso? Jesús no vino para darnos unas cuantas leyes que gobiernen nuestra conducta. Tampoco vino para darnos un mejor trabajo, una casa o un automóvil. No, Él vino para impartirse en nosotros, a fin de ser nuestra vida. El río de vida sacia nuestra sed. En el huerto no solo estaba el árbol que representa a Cristo como nuestra vida, sino que también había un río. En Génesis no se usa la expresión un río de vida, pero en Apocalipsis 22:1 leemos: «Y me mostró un río de agua de vida». Este río, que aparece en toda la Biblia, representa a Dios el Espíritu, que como vida nos alcanza y sacia nuestra sed. En Juan 7:37, el Señor Jesús dijo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Este versículo indica que Jesús vino con el fin de ser vida para el hombre, así como el agua sacia y apaga nuestra sed. Es posible que algunas veces usted haya sentido que nada puede satisfacerlo. Este era el caso de los judíos en Juan 7:37 a 38. Ellos desconocían el propósito que Dios tuvo al crearlos y no veían la necesidad de recibir a Dios como vida.
A pesar de que acababan de tener una gran fiesta que había durado toda una semana, seguían hambrientos y sedientos. Fue entonces que Jesús mismo se ofreció a ellos como la bebida que satisface, trayéndoles a Dios como vida para que tanto ellos como Dios pudieran ser satisfechos. Hoy, Dios sigue ofreciendo su persona a nosotros. Todos debemos acercarnos a Él para beberlo. Lección 6. La caída del hombre. Lectura bíblica. Génesis 2, versos 9 y 10, verso 17. Génesis 3, versos del 1 al 6. Primera de Timoteo 2:14. Romanos 5, versos 18 y 19. Los dos árboles. En la lección anterior, tal vez hayan notado que en Génesis 2:9 había otro árbol además del árbol de la vida. Este árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al participar de este otro árbol, el hombre cayó y quedó completamente arruinado para cumplir el propósito de Dios. En esta lección aprenderemos un poco más acerca de estos dos árboles, de cómo el hombre fue engañado para comer del árbol del conocimiento y del resultado de ello. Dependencia y independencia. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento representan dos principios que rigen la relación entre el hombre y Dios. El principio del árbol de la vida es vivir en total dependencia de Dios. Tener a Dios como nuestra vida nos hace depender de Él. Por otra parte, el principio del árbol del conocimiento es vivir independientes de Dios. Cuando no tomamos a Dios como nuestra vida y decidimos vivir conforme al conocimiento, vivimos independientes de Dios y esto nos impide ser llenos de Él y expresarlo conforme a su plan. Vida y muerte. Así como el árbol de la vida representa la vida de Dios, es decir, a Dios como vida para el hombre, el árbol del conocimiento representa a Satanás como el origen de la muerte. En Génesis 2:17, Dios le dijo al hombre que el día en que comiera del árbol del conocimiento, ciertamente moriría. Esto indica que el árbol del conocimiento del bien y el mal es en realidad el árbol de la muerte. Al tomar del árbol del conocimiento, el hombre recibió el elemento y la naturaleza de Satanás, quien es la fuente de la muerte. Satanás llegó a ser el enemigo de Dios. En la Biblia se nos muestra que al principio, Satanás era Lucifer, el arcángel de Dios. Lucifer significa lucero o estrella de la mañana. De entre todas las criaturas de Dios de aquel entonces, Lucifer era el más hermoso y sabio. Debido a esto, él ambicionó ser igual a Dios y quiso independizarse de él. Era su deseo que todas las criaturas de Dios le adorasen. Por lo tanto, se rebeló contra Dios y se convirtió en su enemigo, el cual siempre ha tratado de exaltarse para ser igual a Dios y frustrar su propósito. Satanás engañó al hombre. Antes de que el hombre hubiera recibido la vida de Dios, Satanás vino a Eva, la compañera de Adán, y la incitó para que comiera del árbol del conocimiento. Él logró esto inyectando en la mente de ella sus pensamientos diabólicos. Fue así que Satanás hizo que Eva cuestionara a Dios, su palabra y su intención, haciéndola pensar que ella podía ser independiente de Dios y aún llegar a ser igual a Dios.
Como resultado de esto, Eva tomó del fruto, lo comió y lo dio a su esposo, el cual también comió. La tragedia del universo. Este acto del hombre es la tragedia más grande del universo, la caída del hombre. El hombre que Dios había creado para contenerle y expresarle como vida, desobedeció, recibiendo a cambio la vida satánica. Ahora, en lugar de expresar a Dios, el hombre expresaría la vida pecaminosa y la naturaleza de Satanás, el enemigo de Dios. A causa de este hecho trágico, el hombre se desvió del propósito original de Dios. A este hecho y su resultado es a lo que llamamos la caída del hombre. Dos grandes problemas. El problema objetivo. Este hecho causó los dos problemas principales al hombre. Primero, por el lado objetivo, el hombre transgredió la justicia de Dios al desobedecer su mandamiento de no comer de este árbol. Como consecuencia de esto, el hombre cayó bajo el juicio de Dios y perdió su derecho de participar del árbol de la vida. En vez de ser lleno de Dios, el hombre quedó separado de Dios, condenado a morir en sus pecados y finalmente a enfrentar el juicio de Dios y el lago de fuego. El problema subjetivo. En cuanto al aspecto subjetivo, el hombre tomó dentro de sí la vida satánica, la cual vino a ser un veneno en él, constituyéndolo en un pecador con una naturaleza pecaminosa. El hombre, a quien Dios tanto amaba y a quien había creado para que fuera su único vaso y expresión, se había arruinado completamente debido a este hecho pecaminoso. Esta gran tragedia se ha convertido en la historia de la humanidad. La caída del hombre ocurrió hace 6.000 años. Y sin embargo sus efectos pueden verse aún hoy día. Después de haber comido del árbol del conocimiento y de haber escogido una vida independiente de Dios, el hombre cayó del propósito de Dios a una vida llena de pecados y constituida de la naturaleza satánica. Es por eso que hoy en día él ignora completamente a Dios y a su propósito. Un ejemplo. Estos dos problemas se pueden ilustrar de la siguiente manera. Supongamos que un niño, después de que su madre le advierte no tomar de una botella con veneno, la desobedece y lo bebe. En ese momento diríamos que el niño no solo ha cometido un acto de desobediencia y que ahora tiene un problema con su madre, sino más grave aún es que ha tomado veneno y que morirá irremediablemente, a menos que se haga algo de inmediato. Asimismo, el hombre no solo desobedeció a Dios y cayó bajo su condenación al comer del árbol del conocimiento, sino que también tomó dentro de sí la naturaleza venenosa de Satanás. Por lo tanto, Dios, en su obra salvadora, necesita resolver ambos problemas, el problema de la desobediencia y el problema de la vida venenosa y pecaminosa de Satanás que el hombre ingirió en su ser. A menos que Dios haga algo radical, el hombre morirá en sus pecados y será condenado por Dios, quedando completamente inútil para él y su propósito eterno. Llegó el momento de las preguntas para nuestro progreso espiritual. Preguntas 1. ¿Qué representan para el hombre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento? 2. ¿Cómo engañó Satanás a la mujer para que tomara del árbol del conocimiento? Para contestar esto necesita leer Génesis 3, 1 a 6. 3. ¿Cuáles fueron las consecuencias más grandes de la caída del hombre? Use el ejemplo que fue dado para explicar esto. 4. ¿Cómo tomamos del árbol de la vida
o del árbol del conocimiento. Puede dialogar esto con el Maestro. La salvación conforme al plan de Dios. Lección 7. La necesidad de que el hombre sea salvo. Lectura bíblica: Romanos 5:18, Juan 3:36, Hebreos 9:27, Mateo 25:41, Apocalipsis 20:15, Efesios 2, versos 1 y 2, Efesios 4:17 y 8a, Segunda de Timoteo 3, versos 2 al 4, Romanos 7:17 y 8, Romanos 6:6b y Romanos 7:24, Juan 8, verso 44. El problema objetivo con respecto a Dios. El primer problema del hombre en la caída es objetivo y tiene que ver directamente con Dios. Al usar la palabra objetivo, nos referimos al hecho de que, aunque este problema nos concierne, es externo a nosotros. Recordemos el ejemplo del niño que desobedeció a su madre y bebió el veneno. Desobedecer a su madre era un problema objetivo. Aunque tenía mucho que ver con él, no era algo que afectara a su ser interior. Debido a su desobediencia, él ahora tenía un problema con su madre y debía ser castigado por ello. Del mismo modo, el problema que nosotros tenemos con Dios, debido a la caída de Adán, es muy serio, y pronto tendremos que afrontar el castigo de Dios por ello. Bajo la condenación de Dios. Todos nos encontramos ahora bajo la condenación de Dios por causa de la desobediencia de Adán. Romanos 5, verso 18. Cuando Dios creó al hombre, no creó a muchos hombres, sino solo a uno. Esto significa que todos los hombres estaban incluidos en este único hombre. Por tanto, cuando Adán pecó, a los ojos de Dios todos fuimos incluidos en ese acto pecaminoso. Aunque nunca hubiéramos personalmente pecado de la misma forma. Debido a esto, cuando Adán fue juzgado y quedó bajo la condenación de Dios, nosotros también fuimos juzgados con él y quedamos juntamente bajo la misma condenación, bajo la ira de Dios. Debido a que Dios nos condenó en Adán, todos permanecemos bajo la ira de Dios. Juan 3, verso 36, parte B. Así pues, por el pecado de Adán, hoy todos los hombres se encuentran bajo la ira de Dios, aguardando su juicio final, aguardando el juicio de Dios. Finalmente, el hombre será juzgado y lanzado por Dios al lago de fuego para sufrir el juicio divino por la eternidad. Hebreos 9:27. La Biblia nos muestra que Dios no preparó el lago de fuego para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles caídos, quienes le siguieron en su rebelión contra Dios. Mateo 25:41. Sin embargo, debido a que el hombre fue engañado por Satanás y se rebeló en contra de Dios al desobedecerle, éste debe ahora sufrir juntamente con Satanás el juicio de Dios en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Exteriormente y en relación con Dios. Esta es la terrible condición en la cual el hombre cayó debido a la transgresión de Adán. En lugar de disfrutar la vida de Dios y de expresarlo a Él, el hombre ha sido condenado a morir y a participar en el juicio de Satanás. El problema subjetivo con respecto al hombre mismo. El segundo problema que el hombre tuvo a causa de la caída es subjetivo, es decir, para consigo mismo. Retomando el ejemplo anterior, el problema subjetivo corresponde al veneno que entró en el hombre, no al problema de la desobediencia. Al tomar del árbol del conocimiento, el hombre no solo hizo algo indebido,
lo cual podía resolverse con el perdón de Dios. En realidad, él tomó dentro de sí la misma vida de Satanás. Esta vida satánica que entró en el hombre amorteció, arruinó y contaminó todo su ser. Primero, su espíritu se amorteció. Segundo, su alma quedó arruinada. Y tercero, su cuerpo se corrompió. Veamos, su espíritu se amorteció. En primer lugar, el espíritu del hombre se amorteció cuando la vida satánica entró en él y llegó a estar muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2, verso 1. Su espíritu amortecido perdió la función de tocar a Dios. Es por eso que hoy los hombres no tienen la habilidad de tener contacto con Dios, y muchos inclusive no creen en Él. Su alma quedó arruinada. La vida satánica que entró en el hombre arruinó su alma, impidiéndole participar en el propósito de Dios. Su mente, la cual fue creada para conocer a Dios, quedó entenebrecida e incapaz de conocerle. Efesios 4:17 a 18a. Debido a que se llenó de pensamientos vanos y razonamientos necios, que lo alejaron de Dios y de su propósito. Su parte emotiva, la cual fue creada para amar a Dios, se desvió en pos de otras cosas y dejó de amarle. Hoy el hombre toma como objeto de su amor muchas cosas que no son Dios, e incluso en ocasiones le odia. Segunda de Timoteo 3, versos 2 al 4. Por último, la voluntad, la cual Dios le dio al hombre para que lo escogiera y obedeciera, se hizo rebelde. Efesios 2, verso 2b. Hoy, el hombre voluntariamente ha abandonado a Dios y se ha hecho uno con la voluntad de su enemigo, Satanás. A causa de esto, el hombre vino a ser enemigo de Dios. Su cuerpo se corrompió. Cuando Adán comió del fruto del árbol del conocimiento, la vida pecaminosa de Satanás entró en su cuerpo y lo convirtió en carne pecaminosa. La vida pecaminosa de Satanás está hoy en el cuerpo del hombre. Romanos 7 versos 17 y 18. Esta vida, la cual está llena de malos deseos y toda clase de maldad, convierte el cuerpo del hombre en un cuerpo de pecado que lo arrastra al pecado, y en un cuerpo de muerte que lo hace impotente para agradar a Dios y servirle. Romanos 6.6b y Romanos 7.24. Esto nos muestra que el hombre fue condenado por Dios exterior y objetivamente, y que por otra parte, interior y subjetivamente, fue arruinado por la vida satánica. Llegó incluso a ser un hijo del diablo, debido a la vida pecaminosa que entró en él. Juan 8, verso 44, y Efesios 2 verso, parte 2, b. En tal situación triste y de ruina, el hombre no tiene ninguna esperanza y es incapaz de salvarse a sí mismo. Lo que le espera hoy es una vida llena de pecado, y en el futuro, el castigo eterno de Dios. Esta es la condición en la cual todos los hombres, incluyéndolo a usted y a mí, cayeron por el pecado de Adán. Esta horrible condición hizo que Dios, en su amor, viniera a salvarnos. Lección 8. La fuente de la salvación es el amor de Dios. Lectura bíblica. Efesios 2, verso 25. Tito 3, versos 4 a 7. Juan 3:16, Primera de Juan 3, verso 11. Primera de Juan 4, versos 9 y 10. Romanos 5, verso 8. Primera de Juan 3, verso 1. Primera de Pedro 1 a 3. Juan 17, verso 23, segunda a los tesalonicenses, 2 versos 16 y 17, segunda a los corintios capítulo 5 versos 14 y 15, Gálatas capítulo 2 verso 20. El hombre está en una condición lamentable.
Hasta ahora hemos visto un cuadro general de la condición caída del hombre. El hombre pecó al desobedecer el mandato de Dios y cayó bajo la condenación divina. Además, la vida pecaminosa de Satanás, el enemigo de Dios, está ahora dentro de él. Por lo tanto, el hombre se encuentra en una condición irremediable, siendo incapaz de salvarse y de salvar a otros del juicio venidero de Dios. Por otra parte, también es incapaz de abstenerse de pecar y continuar ofendiendo a Dios. Por eso, su destino final será el lago de fuego, el cual Dios ha preparado para Satanás y todos aquellos que le siguen. Desde cualquier punto de vista, la condición del hombre es lastimosa e irremediable. Consideremos ahora el amor de Dios hacia el hombre. Sin duda, el hombre no tiene ninguna esperanza de poder salvarse. Sin embargo, Dios ama al hombre debido a que él tiene un corazón de amor. Podemos ver en su propósito que Dios amó al hombre aún antes de crear los cielos y la tierra. Lo amó después de crearlo y ponerlo frente al árbol de la vida. Y ahora, después de la caída, Dios sigue amando al hombre. Dios aún desea que el hombre sea lleno de él, a fin de que le exprese y traiga plena satisfacción a su corazón. Leamos Efesios 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. El versículo 4, el cual nos dice que Dios es rico en misericordia, comienza con las palabras, pero Dios. Este fue el factor decisivo que cambió nuestra posición. Estábamos en una situación miserable, pero Dios en su rica misericordia vino a alcanzarnos y a hacernos aptos para recibir su amor. La misericordia se extiende más allá del amor. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Para ser objetos de amor, es necesario estar en una condición que amerite ser amados. Sin embargo, el objeto de la misericordia se halla siempre en una situación lamentable. Por consiguiente, la misericordia de Dios se extiende más allá de su amor. Dios nos ama porque somos el objeto de su elección. Pero, por causa de la caída, llegamos a ser hombres dignos de lástima, muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, necesitamos la misericordia de Dios. Dios, por su gran amor, es rico en misericordia para salvarnos de nuestra miserable condición, a una que sea adecuada para recibir su amor. El amor de Dios es la fuente de la salvación. Este amor es la fuente de nuestra salvación. Dios manifestó su amor al enviar a su Hijo unigénito para morir por nuestra redención. Él no estaba obligado a salvarnos, incluso podía habernos echado al lago de fuego, pero fue su amor el que lo motivó a venir y a morir por nosotros. ¡Qué amor tan maravilloso! El buen pastor dejó todas sus ovejas y fue a buscar una que se había perdido. No fue que había 99 ovejas y por eso vino a buscarlas y salvarlas. Más bien el buen pastor vino para buscar una sola oveja perdida. En otras palabras, aunque solo hubiera una persona en el mundo que estuviera perdida, aún así el Señor habría venido por ella. Es obvio que todos los hombres necesitan la salvación, pero en cuanto al amor de Dios se refiere, Él estaba dispuesto a venir por un solo hombre, por aquella oveja perdida. El Espíritu Santo no comenzó a buscar porque se le habían perdido 10 monedas, sino por la pérdida de una sola. El Padre amoroso no salió a esperar a muchos hijos, sino que abrió sus brazos al Hijo pródigo que regresó. En estas parábolas de Lucas 15, vemos que el Señor, en su obra de redención,
estaba dispuesto a entregar su vida para satisfacer la necesidad aún de una sola alma. Esto nos muestra el inmenso amor que el Señor tiene por el hombre. El Señor Jesús vino a la tierra por causa del hombre. Según Marcos 10, el Señor vino a servir a los hombres al grado de dar su vida en rescate por ellos. Él estaba interesado en el hombre, ya que lo consideraba de gran valor y digno de su amor y su servicio. Sirvió al hombre al extremo de venir a satisfacer su necesidad y ser su Salvador. Esta es la razón por la cual dio su vida como rescate. El amor de Dios es eterno. Debido a este amor, podemos llegar a ser hijos de Dios, hijos que crecen hasta alcanzar la madurez. Primera de Juan 3, verso 1, dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él». Ahora podemos ver que, debido al amor con que Dios nos ama, no somos más un linaje sin esperanza. Él desea salvarnos e impartirnos su vida. Su propósito con el hombre es eterno, así como lo es su amor. Él nunca cambia. Cuando Él nos ama eternamente. A pesar de haber caído en pecado y muerte, su gran misericordia nos alcanzó. ¡Aleluya! Debido a su gran amor, podemos tener la certeza de que seremos llenos de su vida y lograremos cumplir su propósito eterno. El Vigilante.